Bien, y existe preocupación justamente en los países sudamericanos tras la fuga del líder del Tren de Aragua desde una cárcel en Venezuela. Las autoridades chilenas han insistido en que no hay antecedentes que el líder de la banda criminal, Héctor Guerrero, haya ingresado al territorio nacional pese a que integrantes de esa banda operan en nuestro país. Para conversar sobre este tema y sobre la presencia de este grupo en las cárceles chilenas, nos acompaña el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear. Cristian, ¿cómo está? Bienvenido a la Mañana Informativa. Gracias, Valentina. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, en primer lugar, ya se habla hace tiempo de la presencia del Tren de Aragua en nuestro país y algunos de sus integrantes ya están en las cárceles. ¿Cómo estos grupos traspasan su modus operandi en las cárceles a otras personas que están con condenas en las cárceles chilenas? Bueno, primero que todo, precisar que el Tren de Aragua, como también el PCC, que es un grupo criminal brasileño, quizás el más peligroso de Latinoamérica, han nacido dentro de las cárceles. O sea, hay que entender que muchas veces las cárceles son espacios de encuentro, de alianzas también criminales, como también de enemistades entre bandas rivales. Y bueno, el Tren de Aragua es preocupante por la masificación que ha tenido en Chile. Hay un dato duro: el año 2000, la población penal extranjera, más o menos un 2,7%, que teníamos privado de libertad, un 95% eran bolivianos y peruanos. Hoy día, en el 2023, el 51% son colombianos y venezolanos. O sea, ha cambiado la nacionalidad de la delincuencia que hoy día está privada de libertad en nuestras cárceles de nacionalidad extranjera. Particularmente en el caso de los venezolanos, desde el 2019 al 2023, el crecimiento de esta población privada de libertad es de un 1.124%, del 2019 al 2023. Significa que el crecimiento de venezolanos privados de libertad, vale decir, un juez cuando ingresa a una persona en prisión preventiva, ya sea imputado o lo condena a una pena privativa, significa que esta persona es de peligro, no cometió un delito de menor cuantía, por así decirlo, por ende lo priva de libertad aun cuando sea imputado. Y si la presencia de venezolanos privados de libertad ha crecido un 1.124% del 2019 a la fecha, claramente es un antecedente de que hay una decisión de esta banda criminal de expandirse en Chile. Claro, no solo en Chile, también está en otros países de Sudamérica. Claro, pero no sé si será ese incremento tan brutal en otros países como Perú o Colombia. En el caso de los colombianos en Chile, desde el 2019, como un cuadro comparativo, el 2019 a la fecha ha crecido un 104%. De chilenos, de colombianos privados de libertad en nuestras cárceles. Entonces, es un antecedente como para preocuparse, toda vez que si esta persona se fuga de un país y busca un nuevo lugar de residencia para expandir su negocio criminal, es un antecedente no menor considerar que ya podría tener bastantes soldados en nuestro país. Cristian, ¿y cómo esto repercute en las cárceles chilenas? ¿Qué está pasando? ¿En qué se ve? ¿Cómo cambia también la dinámica al interior de una cárcel chilena con este tipo de grupos que ya están con presencia en las cárceles chilenas, como lo estamos conversando? Mira, hay un antecedente también para colocar los temas sobre la mesa bastante brutal de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Ecuador, donde durante el 2021-2022 han sido asesinadas 400 personas privadas de libertad al interior de las cárceles de Ecuador. Y lo digo es de esa manera: al interior de una cárcel de Ecuador, 411 personas asesinadas, decapitadas, incineradas, baleadas. Y eso tiene un origen también que grupos criminales de Ecuador, que tradicionalmente tenían diferencias y rivalidades, pero al estar aliados con, en este caso, carteles mexicanos, se han enfrentado de una manera tan brutal que lo que era inédito en la historia policial ecuatoriana de grabar los homicidios al interior de las cárceles, grafica cómo justamente grupos criminales exportan, por así decirlo, la violencia que es propia de sus países de origen. Y en consecuencia, si nosotros hoy día en Chile no creo que tengamos bandas chilenas organizadas de carácter transnacional en otros países operando, pero sí creo que hay antecedentes suficientes para confirmar que hay bandas transnacionales criminales operando en Chile y que están buscando aliados criminales para expandirse en Chile. Eso es un dato duro, los números así dan cuenta, ¿no? Y eso es lo peligroso. ¿Y qué se puede hacer a nivel de las cárceles chilenas para prevenir? Porque finalmente usted también me lo dice al inicio de esta entrevista. Hay grupos que nacen al interior de las cárceles. Entonces, ¿qué hacemos frente a un fenómeno que ya está en nuestro país, que ya está en Sudamérica? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar?
Mira, Brasil es un ejemplo de una decisión que se tomó en su minuto el 2019, separar el sistema penitenciario. Ellos tienen solo 5 cárceles federales donde están ahí recluidos los peligrosos delincuentes que son los que toman decisiones. Hay que entender también que dentro de la delincuencia hay personas que se dedican a una delincuencia mucho más dura. La delincuencia criminal organizada tiene distintos tipos de delitos que son bastante sofisticados incluso de perseguirlos, sobre todo lo que se relaciona al lavado de activos. Y lo que hizo Brasil fue crear 5 cárceles que están en la lógica bajo la custodia de funcionarios federales, en donde están principalmente criminales del PCC, del Vermelho, y cuando yo estuve, por ejemplo, el 2022 en Brasilia, también habían de la mafia siciliana recluidos en esa cárcel, con sistemas de control electrónico, de vigilancia bastante moderna, que permite que estas personas no tengan ninguna comunicación con las bandas que ellos tienen operando en las calles. Y yo creo que si usted me pregunta, ¿qué es lo que debería hacer Chile? Punto 1, de las 80 cárceles que tiene el país, entender qué cárceles tienen la infraestructura, qué cárceles tienen la capacidad de segmentar a la población penal para evitar el contagio criminógeno, qué características tiene el personal, la oferta programática para poder albergar ahí internos de estas características. Porque lo peor que puede estar ocurriendo y que está pasando en nuestro país, que se está lamentablemente generando el contagio criminógeno que es tan lesivo para cualquier política criminal. Delincuentes que están siendo sometidos en las calles, en los barrios que queremos nosotros muchas veces bastante violentados por la delincuencia, también están siendo sometidos dentro de las cárceles. O sea, dentro de los delincuentes hay personas que son personas que uno puede decir de origen bastante precario, con baja escolaridad, con consumo problemático de droga. Ese delincuente tenemos que atenderlo y tenemos que tenderle una mano, ¿no? Pero el delincuente que pertenece al crimen organizado, Valentina, es clave separarlo totalmente de la delincuencia común. Porque aislar, si no, o sea, hay que aislar a los grupos, no hay que juntarlos. No, por ningún motivo. Entonces, las 80 cárceles que tenemos nosotros en Chile, no todas las cárceles ni siquiera tienen las mínimas condiciones para segmentar a la población penal como se debe. Chile, y aquí hay que hacer un reconocimiento también a los profesionales de Gendarmería, hace muchos años atrás crearon un instrumento de contagio criminógeno, ¿no? Y permite evitar, clasificar a la población penal entre alto, mediano y bajo contagio criminógeno. Hoy día Gendarmería, el 2011, incorporó más o menos un instrumento nuevo de riesgo, necesidad y responsabilidad que significa clasificar a la población penal de acuerdo al riesgo de reincidencia. Bueno, es muy similar al contagio criminógeno y es clave que eso se cumpla en las cárceles. Entonces, primero, separar las cárceles que están en condiciones de albergar este tipo de criminales. Y en segundo lugar, dotarlas de tecnología de punta que permita tener un control exhaustivo dentro de ellas en los penales, colocar de una buena vez un sistema de escucha inteligente o inhibición celular para evitar que ellos mantengan vivas sus redes criminales que están operando en la calle. Esa es la tecnología de punta. ¿Ah? Esa es la tecnología de punta. Claro, o sea, porque, escuchas fíjese, que se señalaba en medios de prensa que se está reforzando esto por la misma alerta que hay por Héctor Guerrero, el líder del Tren de Aragua, que se teme que se pueda ingresar a Chile o a otros países producto de la intervención en la cárcel en Venezuela donde él se encontraba. Claro, a mí me llama la atención, insisto, el crecimiento tan explosivo de venezolanos privados de libertad. No quiero con eso castigar ni generar ninguna crítica a las políticas migratorias, que por cierto tienen que ser reforzadas. Pero en esa cárcel de Tocorón, que fue allanada por 11.000 efectivos, que se produjo una fuga, que nadie dice cuántos realmente se fugaron. Y que a los líderes nadie los encontró, claro, a los líderes del Tren de Y Aragua. que supuestamente funcionarios del sistema penitenciario venezolanos colaboraron con hacerle llegar información y eso habría facilitado la fuga de algunos líderes. Pero ¿qué se encontró en esta cárcel? Se encontró armamento corto, de fuego, armamento largo, granadas, lanzacohetes, dentro de una cárcel, Valentina. Claro. ¿Y qué vemos en Ecuador en estos registros que se han hecho con estas muertes también? También armamento largo y armamento corto, lanzacohetes, granadas. No funcionaban como cárceles finalmente. Son sí, lugares de crimen, ¿no? Es que eso es, Valentina. Si las cárceles no se intervienen, las cárceles pasan a ser centros de operaciones criminales con el alto auspicio de los estados, ¿no? Fíjate que en Honduras, que es un dato también no lo quiero pasar de no mencionar, en Honduras el 20 de junio del 2023, o sea, unos meses atrás, 46 mujeres dentro de una cárcel de mujeres fueron asesinadas por una pandilla contraria, baleadas las mujeres e incineradas algunas de ellas. 46 mujeres, lo que es inédito en cualquier cárcel de mujeres del mundo,
Yo creo que la violencia siempre estuvo alejada de la población penal femenina. Yo fui alcaide de la cárcel de mujeres, lo puedo decir acá también con bastante propiedad, de la dinámica que se genera en las cárceles femeninas, que es muy distinta a la violencia que muchas veces se encuentra uno en las cárceles masculinas. Pero que ocurra en una cárcel como Honduras y que posteriormente se ordene la intervención militar para hacerse cargo de estas cárceles femeninas y que también las mujeres utilizaron armas para atacar a la banda contraria, da cuenta que algo está ocurriendo distinto en la región, cómo el crimen organizado trata de tomarse el control de las cárceles, porque ¿sabes lo que hacen finalmente, Valentina? Sí. Lamentablemente tienen la posibilidad de quitarle el rol punitivo al Estado. O sea, la cárcel pasa a ser lo que es Tocorón, como ellos lo denominaban, la segunda casa. Entonces, es como la playa, como le dicen en Chile, ¿no? La cárcel no puede ser un espacio para replicar conductas criminales, tiene que ser un ente también disuasivo. O sea, que ojalá se respeten los derechos humanos totalmente al interior de una cárcel, pero que nadie quiera volver a ella. Ahora, Cristian, ¿qué hacemos con esta población que tiene otro modus operandi, esta población penal que viene de grupos de crimen organizado? Porque usted me dice aislarlos, eso es una alternativa para que no traspasen sus métodos a otro tipo de personas que están condenadas. Pero ¿hay una posibilidad de rehabilitación, de reinserción de estos grupos? ¿Qué hacemos con estos grupos? O sea, porque finalmente cumplen su condena, quizás en algún momento, por lo que sea que ellos hayan llegado a la justicia, y van a tener que salir de nuevo a la sociedad. ¿Qué hacemos con estos grupos? ¿Cómo se reinsertan? ¿Se puede hacer un trabajo con ellos? ¿Qué dice la experiencia respecto a eso? Bueno, lamentablemente nosotros conocemos mafias como la yakuza japonesa, la estrella china, la mafia italiana, neoyorquina. Lamentablemente este es un tema que viene desde décadas en el mundo y no ha podido ser solucionado. Y en consecuencia usted me pregunta las posibilidades de reinserción de una persona que proviene del crimen organizado con todas las redes que tiene es muy poco probable. Por eso que es clave de separar la delincuencia común, que sí puede tener altas posibilidades de intervención. Es más, creo que esto debiese ser un llamado a la región de revisar la lógica punitiva. Yo creo que hay personas que no debiesen estar en las cárceles y dejar las cárceles para aquellos peligrosos delincuentes, para que estas personas encuentren reales oportunidades con penas, en el caso puntual de Chile, penas sustitutivas. Pero tampoco podemos llevar la lógica de descomprimir cárceles, delincuentes peligrosos, a penas sustitutivas, porque también colocan en riesgo a quienes trabajan en la intervención. O sea, hay que hacer un estudio objetivo y en consecuencia también invitar, ojalá también a la academia, que se haga partícipe también de algunos estudios de datos que se pueden transformar en información útil para mejorar decisiones, porque el crimen dentro de las cárceles, lamentablemente en la región, y Chile no es excepción, está generando un complejo escenario en el corto plazo y que puede generar amenazas concretas a la democracia y al Estado de Derecho. ¿En Chile estamos a tiempo aún de tomar las medidas de prevención? En su opinión, en su visión de lo que se está haciendo actualmente, ¿se están tomando las medidas correctas? ¿Faltan recursos? ¿En qué situación estamos? O sea, usted me dice, hay que separarlos, todavía no lo hemos hecho, entonces esta situación de traspaso de métodos se debe estar dando en este momento en nuestras cárceles, pero ¿en qué minuto estamos para prevenir? Yo creo que hay dos cosas que, si estamos a tiempo, yo creo que todavía es tiempo. No estamos nosotros en la realidad que enfrentan otros países de la región, ¿no? Claro, no estamos en la situación de Ecuador, no queremos llegar a esa situación de cárceles. El ejército en Ecuador está con el control perimetral y está a cargo de las cárceles, lo mismo que Honduras, después de la crisis que le comenté el 20 de junio de la cárcel de mujeres. Uruguay, el perímetro de las cárceles están a cargo del ejército todavía. Lo conocí personalmente, así que puedo dar fe de aquello. Pero Chile tiene que asumir, incluso la clase política, que este crimen organizado no reconoce militancia, raza, color, religión, ataca a todos los ciudadanos. Y principalmente los más afectados son la gente más vulnerable que vive en sectores, entre comillas, más abandonados. Entonces uno se pregunta si estas personas que pertenecen a este crimen organizado son capaces de hacer lo que hacen dentro de una cárcel, de grabarse cuando están decapitando a una persona. O sea, cero respeto al Estado de Derecho. ¿Qué más podrán hacer en los territorios donde el Estado no está lo suficientemente presente? Entonces, ojalá que Chile y toda la clase política entienda que cuando se impulsaron proyectos como, por ejemplo, sancionar penalmente el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles, sancionar la tenencia de teléfonos celulares en las cárceles. ¿Por qué hay personas
que pertenecen a partidos políticos que votan en contra, sabiendo que el teléfono celular no es un aparato que permite comunicarse con las familias, sino que principalmente mantener vivas sus redes criminales a través de las cuales pueden ordenar homicidios selectivos, pueden ordenar secuestro, distintos delitos dentro de las cárceles. Entonces, o no queremos entender que esta realidad está presente en Chile y en Latinoamérica y en el mundo, o derechamente somos cómplices de estas organizaciones criminales, porque yo no puedo no entender que alguien no sea capaz de dimensionar la gravedad que Chile hoy día está enfrentando en materia de crimen organizado. O estamos con los ciudadanos y por la seguridad y paz social de ellos, o estamos con los delincuentes organizados. Bien, tenemos tareas pendientes como país para prevenir, todavía estamos a tiempo. Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, muchas gracias por esta conversación y Gracias, análisis. Valentina. Muchas gracias. Que tenga muy buen día, buena jornada. Gracias, igual.